Estamos haciendo en vivo, y como estamos haciendo en vivo a las 23:13 minutos de la noche en la ciudad de Santa Fe, queremos abordar, ahora que aprovechamos con el doctor Ramiro Díaz Duarte, abogado de Santa Fe, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hace pocas horas, un par de horas, en Buenos Aires se presentó a declarar en indagatoria en Comodoro Pi el doctor Víctor Stinfali, un abogado penalista polémico y conocido a nivel nacional. Esto tiene que ver con la causa de la confitería bailable, el boliche bailable, la música electrónica, donde hubo 5 muertos, 5 jóvenes muertos en Costa Salguero. Quedó detenido. Se habla de que sería el ideólogo, el jefe precisamente de esta organización que se dedicaba a los boliches, fiestas electrónicas, pero para vender droga. Era empresario de bebidas alcohólicas, otros de speed, también agua mineral, el doctor Víctor Stinfali. Y quiero preguntarle, abogado penalista, preguntarle al doctor Ramiro Díaz Duarte sobre esta situación que a veces tiene que ver, lo hemos dicho varias veces, con abogados que traspasan la línea ética. ¿Qué opinión tiene? Yo creo que todavía es muy prematura la investigación respecto a este hecho de Costa Salguero, pero considero que a lo largo de toda esta etapa introductiva se van a colectar muchas pruebas y que van a terminar endilgando responsabilidades, sobre todo a funcionarios públicos o a las fuerzas de seguridad que, a mi modo de ver, en este caso no cumplieron con sus deberes. Sin duda, también. Inclusive he visto a raíz de este hecho muchas publicaciones, inclusive Pergolini hizo una gran reflexión al respecto, la cual comparto en gran porcentaje, pero he visto otras que, por ejemplo, la música no mata, la electrónica no es nociva, o cuestiones de ese estilo, lo cual, si bien la música no mata, lo comparto, sí creo que se genera un cierto ambiente propenso al consumo de determinadas sustancias estupefacientes, como por ejemplo también se genera en un estadio de fútbol, sí, o en tantos otros eventos masivos. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que los controles de las Fuerzas Armadas que estaban en condiciones ahí en Costa Salguero de controlar no lo hicieron bien, que va a haber muchos procesados y también funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a nuestro tema. Fariña nuevamente ha comenzado a declarar en los medios públicos, en este caso, contra Lázaro Báez, que le recomienda que hable. Es un testigo que en este caso es un arrepentido que hoy goza de algunos privilegios, justamente por ser arrepentido. Hay mucha gente y muchos de nosotros los periodistas tampoco que no comprendemos de qué se trata esta figura, por eso me gustaría que nos explique bien esta situación. Bárbaro. Sí, hoy es un tema que está muy en boga actualmente. En realidad la figura del arrepentido no es de la actualidad, sino que viene hace muchísimos años en derecho comparado, utilizándose a fin de esclarecer, por ejemplo, a través de una persona que resulta imputada a un delito, organizaciones criminales o de macrocriminalidad mucho mayores. El arrepentido en sí, si yo tuviese que dar una definición, diría que es una persona que ha participado de una actividad ilícita y que se acoge a un beneficio otorgado por la ley misma y que se va reflejado en la escala punitiva, ¿no? Y como contrapartida brinda datos útiles hacia la investigación tendiente a esclarecer el hecho delictivo y endilgar responsabilidad de los autores, coautores o cualquier participación criminal dentro de lo que estipula nuestro código. El beneficio que se le puede otorgar a un arrepentido, en este caso a Fariña, es si da esos detalles, esos datos precisos y si va para arriba también, datos, ¿no? Útiles. La utilidad es determinante en este caso porque, si bien no olvidemos nunca que el arrepentido es una persona que está imputada de cometer acciones ilícitas, ¿no? Por supuesto. Entonces, perdón. Vamos a acomodar
Entonces considero que como tal debe ser tenido en cuenta, es decir, esos datos que está brindando una persona que también participó de actividad ilícita deben ser cotejados, corroborados o confirmados con otros medios probatorios. Por ejemplo, se vio en lo que él llamó la bóveda, la famosa bóveda de Lázaro Báez, que bueno, el fiscal realizó un allanamiento en la propiedad a fin de dar con ese lugar que había descrito, ¿no? Se encontró, no se encontró en forma de bóveda o de un lugar destinado a acumular dinero, pero sí las características que le había aportado, es decir, que está mostrando una cooperación para con la justicia. ¿Por qué se habla de que tiene que haber una ley del arrepentido próximamente a presentarse en el Congreso para ser sancionada? ¿Qué se diferencia de esta? La figura del arrepentido surge por primera vez en nuestro marco legal en el 94 por la ley 23737 llamada vulgarmente ley de estupefacientes. Ahí se incorpora por primera vez, creo que en el artículo 39, y que permite inclusive una exención de pena. O sea, no una disminución, sino estamos hablando también la posibilidad de eximirlo. Después se va incorporando para otros hechos ilícitos. En el año 2000 se incorpora para terrorismo, que prevé una reducción a la mitad o la pena prevista para la tentativa del delito. La vemos también en la incorporación al Código Penal por el artículo 41 ter en el año 2008, que se incorpora para la privación legítima de libertad y el secuestro extorsivo. O sea, en fin, cuando la persona arrepentida ayude, o sea, el fin último sería encontrar con vida a esa persona secuestrada. Después, posteriormente, en el 2011, evoluciona aún más incorporándose el delito de lavado de activos de origen ilícito, 303 del Código Penal. ¿Cómo es el trabajo, doctor, de la defensa del arrepentido, la protección del arrepentido? Porque sin duda está en riesgo la vida de él, está en riesgo la vida de la familia, más en este caso, que son casos relevantes, ¿no? Donde mucho poder está en juego. Sí, sobre todo con lo que es en la actualidad, que es Vox Populi, nuestro sistema carcelario. Si bien está la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, la población carcelaria en sí es algo que creo hoy tenemos olvidado, y que la persona, pese a contribuir con la justicia, está en un continuo riesgo de vida, ¿no? Y creo que se le debe brindar la protección necesaria. Yo recuerdo que una de las personas que trabajó mucho en ese tema, aquí en Santa Fe, el comisario Omar Odriozola, que fue jefe de la Policía Provincial y que creo que sin duda es uno de los que mejor ha trabajado, más y mejor ha trabajado en todo el país, inclusive porque ha dado talleres sobre este tema. Sería bueno inclusive charlar con él en algún momento, pero ¿cómo se lo protege? Porque realmente en el servicio penitenciario es imposible proteger porque hay mucha connivencia con los delincuentes, pero ¿hay fuerzas especiales como para proteger a este tipo de arrepentidos? Sí hay fuerza, sobre todo en lo que es a nivel nacional, en la provincia quizás es más difícil encontrarlo. También en la provincia contamos con cárceles muy antiguas, pero hay fuerzas especiales que se dedican a proteger. También, digamos, no podemos aislar a una persona y tenerla encerrada entre cuatro paredes, hablando mal y pronto, sino que tiene ciertos beneficios, derechos a los cuales debe acceder porque es un ser humano, porque ante todo es un ser humano y merece un trato digno. Tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es amplia en cuanto al sistema carcelario, y creo que bueno, ha de instrumentar algún tipo de establecimiento penitenciario especial o áreas especiales destinadas a este tipo de situaciones, que son, como decía al principio, son personas que están ayudando a esclarecer macrocriminalidad, o sea, organizaciones realmente muy grandes y muy peligrosas, con mucho poder, con funcionarios públicos dentro de la misma. Hay una decisión política del gobierno nacional y el gobierno provincial de luchar fervientemente contra el narcotráfico. ¿Esto puede servir también esta figura?
Sí, como Sí, dije, sin en el duda, año ¿no? 94 Claro. se incorporó por primera vez a nuestro ordenamiento por medio de la ley 23737 estupefaciente, que no es la única figura. También encontramos el agente encubierto, el informante, el agente provocador. Bueno, el agente encubierto sería un funcionario de la Fuerza de Seguridad misma autorizado por orden fundada del juez a ingresar a esa organización criminal y Y poder... debe haber muchos de eso, ¿no? Me imagino, haciendo inteligencia. ¿O no no están sé si es capacitados tan acá? usual como sí es y ha dado amplios resultados en otros países. En Estados Unidos da mucho En Estados resultado. Unidos es una herramienta fundamental en lo que es terrorismo, ahora que está Sí. también muy atacado Europa, también es una herramienta fundamental. Cuéntenos un poquito sobre una figura que aparece en términos judiciales como sobreseimiento y rito. El sobreseimiento y rito, que ahora causó pánico por la Sí. posible reapertura de causas judiciales. Bueno, el sobreseimiento vale primeramente aclarar que el sobreseimiento es un modo anticipado de finalizar el proceso. Normal es la sentencia, el sobreseimiento es un anticipado desvinculándolo totalmente de aquella presunta comisión de un hecho ilícito. El sobreseimiento encontramos posturas enfrentadas en cuanto a un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque algunos vamos a encontrar que sostienen que el Estado, que uno de los pilares fundamentales del Estado es la seguridad jurídica, y que la misma no puede verse afectada o atentada por institutos como el sobreseimiento y rito, que permiten reabrir esas causas. Encontramos otros que sostienen que hay garantías fundamentales, constitucionalmente garantizadas, como el non bis in idem, en materia penal, que no permite que una persona sea juzgada 2 veces por un mismo hecho. En contraposición encontramos quienes dicen, sí, está perfecto, el non bis in idem fue una herramienta para que un Estado déspota tirano no juzgue a una persona 2 veces por un mismo hecho. Pero cuando esa herramienta es utilizada para obviar el accionar de la justicia o para sustraerse de la misma, se desnaturaliza esta figura y se permite la reapertura. Hay dos causas que se han abierto por distintas vías. Una, recuerdo ahora, la causa de Antonini Wilson, que la Corte Suprema de Justicia decidió reabrirla, ¿no? El venezolano que entró con $80.000 de la valija en Ezeiza. Y después el caso de Casca, un caso de corrupción muy, muy fuerte también a nivel nacional, que se reabre también. Y hoy están, o sea, habría causas como por ejemplo el enriquecimiento de Kirchner que se podrían reabrir, lo de Macri fue sobreseído también, claro, en el tema de escuchas. Yo creo que es una herramienta un tanto complicada porque creo que no es el mecanismo, no se debemos hacer un mea culpa como Estado, en el cual estamos fallando en los organismos de control, porque hay organismos de control que deben ser eficaces y actuar por sobre los magistrados o funcionarios que cometen estos hechos. ¿No podemos entender, por ejemplo, que se está juzgando con este sobreseimiento de delito 2 veces a una persona? No, quizás. No, justamente la postura que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos aclara el panorama en pos de salvaguardar eso, o sea, de que una persona del non bis in idem se mantenga, pero que ceda ante estos casos en los cuales ha habido un sobreseimiento malicioso o un fraude por parte de los organismos estatales. Le hago la última pregunta, que tiene que ver con una curiosidad fundamentalmente. Todos delincuentes, hasta el mismo, yo digo siempre, hasta Lucifer, el diablo, tiene que tener un abogado defensor, porque justamente se busca el servicio de justicia para todas las personas. Le hago una pregunta, usted personalmente, en caso, por ejemplo, que tiene que ver con el narcotráfico, caso de lesa humanidad, ¿qué actitud tomaría? Yo creo si ha tomado clientes. Sí. Yo creo que está en el interior de cada uno saber qué límite poner a su actividad, a su rol como abogado. En mi caso particular, por dar un ejemplo, hay determinados delitos que jamás tomaría o defendería. Gracias a Dios tengo esa posibilidad como abogado particular y no estatal, que sería un caso, un ejemplo, pedofilia o algún tipo de abuso de menores.
por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Lo mismo con delito de lesa humanidad, considero que no los tomaría. Doctor, muchas gracias por esta gentileza que ha tenido para con nosotros, para explicarnos un poquito, desarnarnos sobre esta situación que está muy en boga en los últimos días en temas penales. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. El doctor Ramiro Díaz Duarte, un estudio muy importante de Santa Fe, pasó por nuestras voces y ahora vamos a hablar, después de la pausa, con Alejandrina Retamar, consultora importante de la región, de la provincia, que tiene que ver con un trabajo que han hecho ellos, su consultora, sobre la imagen del presidente Mauricio Macri en esta instancia de las últimas medidas económicas que se han tomado, aumento de tarifas, desempleo. Esto lo vamos a charlar con ella, con algunas pantallas que tenemos también para que usted lo pueda ver reflejado aquí en nuestras voces con el soporte periodístico de cefin.com.ar.